Buen día. Para los que están por Europa como yo, buenas tardes. Vamos a esperar que la gente se arrime. Mi mamá que me dijo que está ahí. No le avisé que salía por sol telúrica hoy. ¡Hola, Romy! ¿Cómo andan todos por ahí? Qué bueno que estén acá ya. Qué bueno, así podemos empezar temprano, si no después el vivo se me va a re largo. Bueno, mi madre me dijo te estamos esperando, pero todavía no la veo. Bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy tenemos un tema lindo. ¿Cómo andas, Leslie? Un tema lindo, interesante que vamos a traer hoy. Hola, amiga. ¿Cómo andan todos? Tengo el agua del mate fría ya porque te confieso que vengo tomando hace rato, pero bueno, me tomo uno como para acompañarlos. Bueno, vamos a esperar ahí a que la gente se vaya arrimando un poquito para ir... Hola. Para ir comenzando, tengo el jopo en cualquiera hoy. Para ir comenzando a hablar del temita de hoy. Sufrimiento y dolor. Un tema muy interesante, pienso yo, ¿no? Un tema muy interesante, ¿por qué? Porque si miro para atrás en mi vida, siempre ustedes saben que yo hablo desde mi propia experiencia, todo lo que cuento y todo lo que siento es lo que soy, es lo que he aprendido y lo comparto con total humildad, siempre lo digo desde ese lado, ¿sí? No desde la verdad absoluta. A mí lo que más me importa es que ustedes descubran su propia experiencia y su propia verdad después, ¿no? Sufrimiento y dolor. ¿Qué me ha enseñado el sufrimiento y el dolor a lo largo de mi camino, a lo largo de la vida? Cuando me puse a pensar en empezar a hablar de este tema, volví un poquito a mi pasado. Y volví a aquellos momentos en que me habían hecho sufrir, ¿no? Como para traer esos momentos al momento presente y poder contarles y explicarles cómo había sido mi transformación desde ese sufrimiento hasta ahora. Entonces volví a ciertos... la caca. Volví a ciertos momentos en los que en la vida había sufrido, ¿no? No voy a decir la vida me había hecho sufrir, porque yo soy fiel creyente de que nosotros sufrimos porque así lo queremos. Hola a todo el mundo que está llegando ahí. Entonces en esto de empezar a rever mis sufrimientos, dije, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que realmente mi primer sufrimiento? Y volví a cuando era un bebé, ¿da? Volví a cuando era un bebé y cuando me separé del regazo de mi madre, por llamarle de alguna forma. Pero fue así, literal. Yo lloré durante 9 meses y mi mamá ya llegó a un punto que se estaba a punto de enfermar y me dijo, bueno, ok, tengo que dejarte en la cuna. Y bajando a ese sufrimiento, volviendo para atrás, ese fue como mi primer sufrimiento de la vida. Estuve 3 días llorando con mi mamá ahí, ¿no? Mirándome que no me pasara nada. Pero en esos 3 días volví en una meditación a esto, por eso les hablo como que si lo recordara, porque realmente lo sentí. Sentí ese sufrimiento, pero por primera vez aprendí que si no aceptaba la realidad de lo que estaba pasando, yo no iba a poder vivir, ¿no? No podía vivir pegada. Imagínense que ahora a mis 31 años todavía viviese pegada al pecho de mi mamá, al regazo de mi mamá. Sería imposible, ¿no?
Entonces esa fue mi primera experiencia de sufrimiento cuando fui un bebé y mi primera experiencia de aceptación de lo que me tocaba vivir en ese momento. Para poder seguir, tuve que seguir adelante. Pasaron 3 días y bueno, seguí viviendo, acepté la realidad y empecé de vuelta a mi vida. Así seguí viviendo, seguí creciendo, en el medio obviamente hubieron cosas, pero hablando de mis mayores sufrimientos, mi otro mayor sufrimiento fue la injusticia. Siempre fui una justiciera, así me llamaban cuando era una niña, siempre era la justiciera. Y cuando crecí, ¿no? Esta justiciera dijo, bueno, voy a ser abogada. Después me di cuenta de que la abogacía no era lo mío, que no iba por ahí, pero lo que quería era justamente hacer justicia. Me molestaba mucho y sufría realmente, sufría con la injusticia. Y por eso mi amor por la naturaleza, porque yo sentía que la naturaleza era un ser muy indefenso en este mundo y la injusticia, lo que hacían con la naturaleza, me hacía mucho daño. Entonces mi segundo sufrimiento más fuerte fue la injusticia, ¿sí? Mi tercer sufrimiento, porque ahora les voy a contar después cómo fue que traspaso ese sufrimiento, mi tercer sufrimiento, creo que esto es muy común en nosotros los seres humanos, fue, abogada Colca, fue los celos, las parejas. Las parejas, siempre digo que fueron mis maestros, pero los celos me enseñaron muchísimo. Me acuerdo que durante todas mis parejas de jóvenes, hasta mi última pareja en que decidí cambiar eso, que fue a los 22 años, abogada telúrica, mi última pareja, no, en aquella época estaba con un chico, mis 22 años, en donde recuerdo que una noche, en ese momento miraba los celulares de mis novios, cosa que no hay que hacer, ojo con eso, ojo. Miré el celular y me encontré con que él estaba hablando con otra chica. En ese momento mi vida parecía que se había terminado. Mi sufrimiento fue tal que me pasé toda la noche con él al lado durmiendo, yo revisando el celular, llorando, descontrolada, ¿qué iba a hacer? Se me había terminado, yo sentía que era el amor de mi vida, me estaba engañando, me estaba mintiendo. Entonces en ese momento me dije, ok, cuando terminé esa relación me fui a vivir afuera y me dije, no quiero sufrir más por celos, ¿cómo hago para cambiar? ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque los celos no era que la otra persona estaba haciendo lo que sentía, lo que quería. ¿Yo qué tenía que ver ahí? ¿Sí? El problema era mío. Yo estaba eligiendo tener a esa persona al lado, yo estaba eligiendo la forma en que iba a reaccionar, yo estaba eligiendo absolutamente todo de mi vida. Y también estaba eligiendo esa... Bueno, se cortó, creo que ya volvimos. Entonces les decía que yo estaba eligiendo ponerme celosa en ese momento, ¿no? Yo estaba eligiendo el dolor. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ok, esto me hace muy mal. Porque los celos, él simplemente se quedaba ahí en su historia, en su viaje, en su sueño, y la que se quedaba con los celos y con la energía putrefacta que eso produce, era yo. Yo me quedaba con esa bronca acá. Volví, me había quedado cortada, el internet anda medio más o menos. Entonces, en eso, me empecé a dar cuenta de que había algo que yo tenía que cambiar en mí, ¿sí? Que no era cuestión de cambiar yo quería aprender a no ser más celosa, porque me causaba mucho sufrimiento, real. Y ahí llegó mi maestro, ¿no? Mi otra pareja. Una pareja en la que pasaron un montón de cosas, pero entre ellos decidimos tener como una relación libre. Pero antes de eso pasaron muchas cosas. ¿Cómo decidimos? Bueno, en un momento esta persona me es infiel, ¿sí? Muy común en mis historias. Recuerdo que cuando me di cuenta de que esa persona me había sido infiel, porque yo soy muy intuitiva y nada, mis novios me pueden esconder, me dije, salí llorando afuera y me dije, ok, Lula,
querés aprender a tener una relación libre, vos querés aprender a no ser celosa, ok, hay algo acá que te está enseñando, ¿no? Vamos a darle para adelante a ese aprendizaje. Y así seguí, intentando correr todo ese sufrimiento que tenía para poder aprender. Y así es como se fue desarrollando una relación libre, en donde pasaron un montón de cosas que no vienen al caso, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es cómo cuando somos conscientes de lo que sucede, sin ponernos en el lugar de víctima y por qué a mí, por qué la otra persona me hace mal, podemos ver que lo que estamos eligiendo en nuestra vida es de lo que queremos aprender, ¿sí? Hay veces que hay cosas que no podemos elegir porque cuando somos niños hay cosas que obviamente no podemos elegir, pero nos toca aceptar, ¿sí? Nos toca aceptar, es lo que en ese momento toca, y a medida que pasa el tiempo todo tiene su transformación si se logra, ¿no? Y ahí los budistas hablan de el karma, ¿no? Que todos traemos. ¿Qué es la palabra karma? En realidad significa acción, la acción de poder hacer algo diferente. Cuando nosotros cuando los budistas hablan de karma, hablan de algo, de una memoria que fue impresa en nuestro cuerpo, en nuestra historia, ya sea en nuestras vidas pasadas, como en nuestra vida presente, como cuando somos niños. Y cuando tenemos esa memoria, sí, pasan ciertas cosas, ¿no? Hablan de 4 capas que hay en nuestra mente, ¿sí? Una de las capas es la que conoce. Por ejemplo, ¿no? Hay un sonido, ¿sí? Hay un sonido, nuestra capa mental conoce eso y dice, esto es un sonido. La segunda capa es la que reconoce y dice, ok, esto es el sonido de un automóvil, ¿sí? La tercera capa es la sensación que nos da ese sonido. Podemos por ejemplo, nos puede gustar el sonido de algo a alguien y a otras personas no. Lo que grabamos en eso es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esa es la sensación, es la tercera capa. Esas 3 capas vendrían a ser como cosas que no podemos cambiar. La cuarta capa es la que sí podemos cambiar, que es la capa de la reacción. ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? Por ejemplo, frente a este sonido, ¿sí? Entonces elegimos y decimos, esto nos gusta o esto no nos gusta. Entonces eso, lo que no nos gusta lo tomamos para adentro, lo guardamos para siempre, y lo que nos gusta decimos, esto sí me gusta, y lo guardamos para siempre. A partir de ahí la mente va a funcionar, ¿sí? Cuando la mente funciona a partir de lo que te gusta y lo que no te gusta, quedamos muy limitados. Quedamos limitados a los conceptos mentales, ¿sí? Y hay que recordar que las cosas que nos van imprimiendo como conceptos mentales son impresos en una sociedad, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, vamos a tener diferentes impresiones mentales, ¿sí? Entonces, lo que en el budismo se dice como reacción y como acción es lo que podemos cambiar, ¿sí? Podemos cambiar eso y decir, yo no quiero que algo sea lindo o feo, sino simplemente quiero existenciar y aprender de esta existencia y poder transformarla. Y ahí es cuando el karma se empieza a difuminar, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dicen los escritos budistas, claramente, simplemente se los transmito a partir de mi experiencia y de lo que pude ver, ¿sí? Porque hoy en día yo ya no soy más celosa, hoy en día yo ya no sufro elijo no sufrir. Sí elijo vivenciar, involucrarme en lo que siento, pero elijo no sufrir, ¿sí? Entonces, en esa elección, en esa reacción, es cuando destruyo todo lo que fue construido mentalmente. Imagínense, y pongamos un ejemplo muy simple, algo que todo el mundo conoce, y es cómo nosotros estamos arraigados a la idea de la infidelidad y qué sé yo y demás, pero por ejemplo otras culturas pueden tener muchas mujeres, un hombre y muchas mujeres, ¿sí? Y esas mujeres se quieren, esas mujeres son amigas, esas mujeres se llevan bien y hasta dicen ellas mismas, lo he visto en un documental, de ahí lo saco, no lo invento, que entre ellas son amigas y se comparten, ¿sí? Y se ayudan a criar a los niños, ¿sí? Como cierta comunidad.
Entonces ahí nos demuestra que los conceptos simplemente son culturales, ¿sí? Depende de la sociedad en que nos criamos, depende en cómo van a ser nuestros conceptos, depende lo que vamos a tener arraigado como dolor y como no dolor, como sufrimiento y como no sufrimiento. Entonces cuando nos arraigamos a determinados conceptos, cuando podemos, cuando el dolor y el sufrimiento se toman de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que me gusta y lo que no me gusta, es cuando se causa el sufrimiento. Lo mismo sucede con la muerte. En muchas civilizaciones la muerte significa la trascendencia, ¿sí? En muchas civilizaciones y en muchos pueblos la muerte se festeja de una forma súper diferente a como la festejamos nosotros. Entonces en esa transformación es donde se da la libertad. Para nuestra sociedad occidental, la muerte significa dolor y sufrimiento. Sí es cierto que hay muertes que son muy dolorosas, ¿sí? Y eso no es que se pueda transformar el dolor de ese momento, ¿sí? Se puede ir transformando con el tiempo, necesita cierto tiempo, es verdad. Pero lo que sí se puede transformar es el sufrimiento, ¿sí? No podemos no aceptar una realidad de lo que sucede y sufrir durante toda nuestra vida, porque al final la existencia está para poder vivirla. Venimos a vivir como seres humanos y a existenciar la vida, eligiendo ser felices, ser alegres en todos los momentos de la vida, o elegimos sufrir, ¿sí? Es una elección, elegís o no elegís. Entonces para eso hay un montón de herramientas en el camino que vamos aprendiendo, un montón de cosas que vamos poniendo en práctica, ¿sí? De construir para avanzar, exactamente, eso se llama la deconstrucción. El otro día vi una peli muy linda que me gustó, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Es algo muy común en mí, nunca me acuerdo los nombres, pero me acuerdo de la sensación que tuve, y eso es para mí lo más importante. Esta peli mostraba la historia de un esclavo, ¿sí? De un esclavo que fue una historia real, una historia de dibujitos. Un esclavo que había sido esclavo durante 30 años, ¿no? Entonces un día él vio morir a su mamá cuando era chico y fue esclavo con su hermana toda la vida. Un día él sale a caminar y un sabio de la vuelta lo mira, porque él, un sabio es un sabio, él sabe, lo mira y le dice, la libertad vive en vos, no te olvides. Y él le dice, ¿cómo que la libertad vive en mí? Yo soy un esclavo y siempre seré un esclavo y bla, 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 bla. Y se va. Pasan los días y una situación con su hermana de violencia, él dice, bueno, acá hay algo que quiero cambiar. Vuelve a ver al sabio y le dice, ok, ¿qué es lo que me dijiste el otro día? ¿De qué se trata? Ahí pasan los días y él comienza a entender, el sabio le empieza a explicar. Cuando el rey se entera de lo que está pasando, lo llama y le dice, adelante de todo el mundo, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Que vos te crees que sos libre acá. ¿No sos libre o sos libre? Entonces él tira la bandeja y dice, no importa lo que vos me digas, o si yo soy un esclavo para vos o no, yo soy libre en mi interior. Obviamente el rey lo agarra y lo lleva al calabozo inmediatamente, y ahí lo tienen durante semanas. Esto es una historia real, ¿sí? Una historia que pasó hace mucho tiempo. Lo tienen durante semanas. Lo tienen durante semanas golpeándolo, sin agua, sin comida. Y en ese momento llega el rey y le dice, sos más fuerte de lo que creías. Quiero que me digas ahora si realmente pensás que sos libre. Y él lo mira y le dice, podés matarme ahora, pero yo ya soy libre en mi interior. El dolor físico no es nada para mí. La libertad vive en mí. Y es una historia real. Bueno, él sale al final, bueno, lo maltratan un poco más, el sabio lo termina comprando al rey y él termina siendo uno de los líderes del pueblo después que ese rey es derrocado. ¿Qué me enseña esta historia? Que pase lo que pase en la vida, puedes ser un esclavo durante 30 años, pero un día puedes darte cuenta que la libertad vive en tu corazón, ¿sí? Y que no importa cuánto miedo tengamos a sufrir o cuánto podamos sufrir en la vida, la libertad vive en nosotros, ¿no? Y hay una cosa que es importante entender. Cuando nosotros tenemos miedo,
lo único que nos produce el miedo en realidad, lo único que es el miedo a sufrir, ¿no? Tenemos miedo a sufrir. ¿Pero por qué tenemos miedo a sufrir? Porque creemos que el concepto de sufrimiento tiene que ser como lo conocemos. Sufrir es sufrir. No, las cosas suceden y uno puede transformar ese sufrimiento en aceptación. Por ejemplo, el dolor físico, ¿sí? A mí, cuando llegué a Francia, siempre lo cuento, me empezaron unos dolores en la espalda súper fuertes, en el cuerpo súper fuertes. Esos dolores se hicieron mis grandes maestros. ¿Por qué? Porque fue gracias a esos dolores que yo estoy acá hoy hablando con ustedes. Fue gracias a esos dolores que yo abrí Ser Telúrica. Si no, no lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque esos dolores me dijeron, ok, hay algo que tenés que cambiar en tu vida. Tenés que sentarte a meditar, tenés que sentarte a respirar, tenés que sentarte a transformarte. En ese momento me metí en un gran estado de profundidad y comencé a entender muchas cosas, ¿sí? Y ahí fue que nació Ser Telúrica y todo este espacio. Entonces, ¿es cierto que los dolores físicos suceden? Sí, es cierto. Pero es cierto que también son maestros de nuestra transformación. Entonces, en el medio hay un montón de cosas que hay que aprender. El ser humano no tiene otra manera hoy en día de aprender que no sea a través del dolor, porque no estamos tan capacitados, ¿sí? No estamos tan capacitados para poder aprender las cosas de antemano. Entonces, ¿cómo aprendemos? A través del dolor. Hasta que no estamos a punto de perder la vida, hasta que nuestro cuerpo no nos duele, no sabemos lo que es el sufrimiento, el dolor físico, no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Hasta que nuestra panza no nos grita, no sabemos que tenemos que cambiar nuestra alimentación. Entonces, por ahora es lo que hay. Y aceptar eso es parte de aceptar lo que somos como humanidad también hoy en día. No quiere decir que no vaya a ser más adelante otra cosa diferente, ¿no? Bueno, dice, cada vez que me duele algo empiezo a pensar que es algo muy malo que me está pasando. Eso es algo muy común. A mí me pasaba antes que cada vez que tenía un dolor físico, ¿sí? Tenía mucho miedo a que me pasaran cosas feas. Y en mi mente me pasaba, no sé, cáncer, muerte, lo peor pasaba en ese momento por mi mente, porque la mente captura un montón de información de un montón de lados, ¿sí? Hoy en día estamos saturados de información, entonces la mente captura un montón de cosas, y son un montón de cosas tabú, que la gente ni dice, ni habla, ¿no? Entonces en ese momento, y me acuerdo que mi última experiencia de dolor intenso, yo lo conté creo que en algún vivo, no me acuerdo, fue con un dolor de muela. Estaba acá en Francia y acá no tenía sociedad médica y tampoco tenía plata. Y entonces en un momento me dije, en una noche se me infectó la muela. Y yo me empecé a enloquecer porque me dio mucho miedo y empecé a notar conscientemente cómo el miedo se empezaba a apoderar de todo mi cuerpo. Entonces empecé a sentir el miedo en todo mi cuerpo, y me dije, no, pará, esto es tu mente. Y ahí está la diferencia del sufrimiento y del dolor. Hay una historia de un yogi. Allá en la India están los yogis, que se les llaman los sin cuerpo, ¿sí? Y trabajan tanto en la meditación. Hay momentos en que la meditación te lleva a un punto tan profundo que vos no sentís tu cuerpo, ¿sí? Simplemente existís en la conciencia. Y estos en el aire, y estos yogis, este yogi, que no me acuerdo el nombre, normal, iba caminando por un lugar en donde el rey estaba con todas sus mujeres, ¿no? Y ese rey ve pasar a este yogi desnudo por el jardín, tranquilo, caminando, y le dice, hey, ¿qué estás haciendo ahí? El yogi ni lo mira, tranquilo en su mundo, y sigue caminando. También es una historia real, de hecho hay una estatua de él en la India, en ese lugar. Y
Y entonces sigue caminando y el rey dice, ¿y este quién se cree que me va a venir acá a ignorar? Yo soy el rey. Y manda a sus súbditos a atacarlo. Y le cortan un brazo. Y él sigue caminando. A partir de ese momento el rey se da cuenta de que este ser estaba completamente en otro nivel. Entonces le pide que le enseñe, ¿no? Y esa historia queda grabada y ese lugar es conocido por esta historia y por ese yogi que el sin cuerpo que fue el que le cortaron el brazo, ¿no? Entonces esto nos demuestra que en realidad el sufrimiento siempre es la mente, ¿sí? Uno puede sentir dolor físico, es cierto, pero cuanto más lo lleves y lo identifiques el dolor físico con la mente, es ahí cuando se transforma en algo que es incontrolable, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha olvidado o lo que no sabemos los seres humanos, es comenzar a trabajar con nuestro cuerpo con nuestra mente de una forma distinta, ¿no? Bueno, creo que hablé bastante, no sé qué era de ella, ya pasaron 20 y pico de minutos. Un poquito eso, ¿no? Hay muchas cosas para hablar acerca del sufrimiento y del dolor, pero saber que siempre tenemos la elección de cambiar, ¿sí? Podemos tener cosas de papá, mamá, podemos tener cosas de vidas pasadas, pero hoy estamos acá y el momento presente es único y es inevitable y es hermoso. Entonces, intentar, ¿sí? Cambiar nuestras acciones hoy, no esperar a que mañana nos llegue el diagnóstico de que después de tanto sufrir y después de tantos enojos, de todo ese veneno, ¿sí? Estamos enfermos o etcétera. No hay que olvidarnos que todas las emociones, como por ejemplo el odio, los celos, el rencor, ¿sí? Todo ese sufrimiento es veneno para nuestro cuerpo. Si se ponen conscientemente a darse cuenta cómo su cuerpo se siente cuando estas sensaciones suceden, se van a dar cuenta que hay como un ácido que baja en el estómago, ¿sí? Viste que cuando estamos mal no queremos comer y etcétera. Bueno, el cuerpo es sabio, también sabe que no es el buen momento para poder comer, porque justamente lo que tenemos adentro es veneno, ¿sí? Entonces, dosis de veneno diarias en la ira, en el enojo, en los celos o en el sufrimiento, en la depresión, dosis de veneno diarias es lo que, bueno, nos causa después una calidad de vida que es la que realmente no deseamos, ¿no? Así que bueno, lo que les depende de lo mismo, como decía ayer, cuando cambias la forma de mirar las cosas. Exacto, cambiar la forma de mirar las cosas. El otro día hablaba con una de las buscadoras que todo depende, ¿no? De cómo se mire la vida, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, una enfermedad como una maestra o puede ver una enfermedad como un sufrimiento, ¿sí? Hay personas con la misma dificultad física, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no pueden caminar o tienen algún problemita físico, y hay personas que eso se transforma en su fortaleza, ¿sí? Su maestría, y hay personas que lo ven como un sufrimiento continuo. Entonces, la diferencia de cómo vos mires la vida es lo que va a determinar tu calidad y es lo que va a determinar la belleza de tu vida, la experiencia de tu vida, ¿sí? No sé por qué los seres humanos se olvidan de que acá venimos a experimentar la vida en todas las formas y maneras. Entonces, ¿por qué vamos a elegir vivir la vida de una forma desde la agonía si podemos elegir vivir la vida desde la alegría, ¿sí? Así seas 30 años un esclavo, como el ejemplo que les di hace un rato, podés un día cambiar y vivir tu forma diferente. Pero para eso hay que conocerse, para eso hay que afrontar quiénes somos, ¿no? Opa, para eso tenés que tirar todo. Entonces, bueno, los aliento. ¿Qué música de fondo es? Rosario se llama música india con flauta en meditación. Los aliento a que empiecen a
cambiar, ¿sí? A que empiecen a conocer a su espíritu, a que empiecen a reconocer sus emociones, a que empiecen a transformar, ¿sí? Sea como sea que encuentren el camino. Todos los caminos son distintos, hay millones de caminos, ¿sí? Pero lo más importante es que tengan la decisión de la transformación. Cuando nosotros nos decidimos a transformarnos, a abrirnos, ¿sí? Be open, la vida sucede abiertamente, ¿sí? Si no, si estamos cerrados a eso, las cosas simplemente no van, ¿no? Entonces les recomiendo que estén abiertos y la magia sucederá. Todo lo que ustedes puedan crear o deseen crear, simplemente lo van a crear. Entonces, bueno, por ahí va el día de hoy. No tomé mucho mate. Les deseo una hermosa, no sé qué día es hoy, viernes, otra vez viernes. Les deseo un hermoso viernes y que puedan ayudarse a ustedes mismos y ayudar a los otros y que podamos hacer de todos los días un mundo mejor y que podamos cambiar. Si yo cambié, ustedes también pueden cambiar. Así que vamos arriba. Les mando un beso grande y hermoso viernes.